Vamos al Mundial y del Mundial ponemos la vista atrás en el Rally de Córcega, concretamente en los años 85 y 86. Y para eso, nadie mejor para contarnos que Pablichor. Cuéntanos, ¿qué pasó en esos años del Rally de Córcega? Bueno, pues como todos sabéis, hace unos días, concretamente el 2 de mayo, fue el aniversario de los fallecimientos de Atilio Bétega, de Henri Toivonen y de Sergio Crestu. Atilio Bétega pues, se dejaba la vida en la edición 85 del Rally, perdón, en el año 85 del Rally de Córcega, y tanto Toivonen como su copiloto Sergio Crestu pues, lo hacían en la siguiente. Hubo muchas similitudes entre ambos. Los dos conducían para el equipo oficial Lancia, los dos tenían el número 4 y vamos, y fueron en zonas muy cercanas entre sí. O sea, bueno, similitudes de las dos desgracias. En cuanto a los rallies, pues vamos a comentarlos por separado. Es decir, que la edición 85 fue la última victoria de Jan Ragnotti en el Mundial de Rallys, con ese Renault 5 Maxi Turbo, la única victoria de este vehículo en el Mundial. Y bueno, pues una victoria empañada por ese fallecimiento del piloto italiano Attilio Bétega, que se salía en la cuarta especial. Un accidente que tal vez hoy en día pues no fuera grave, porque bueno, se salió en una zona de bosque e impactaba frontalmente, pero de aquella que los coches eran pues tubulares y mucha fibra, etcétera, pues fue un golpe letal para el piloto italiano. Su copiloto Mauricio Perissinot salía sin daños graves y bueno, una de las primeras muertes que se llevaba la era del Grupo B y que comenzó pues con su extinción. Segunda posición en este rally fue para Bruno Savi, que estrenaba la evolución 2 del Peugeot 205, Turbo 16, ese gran coche que yo idolatro, como muchos sabrán. Y tercero, Bernard Pequín, con un Porsche del equipo oficial Rothmans, como muchos sabréis también, pues que lo llevaba el equipo ProDrive, con David Richards a la cabeza. Y cuarto, su compañero de equipo, Billy Coleman. Poco más que decir de este rally. Hay que destacar los abandonos pues, de Ari Vatanen por accidente, como solía hacer el finlandés, cuando no ganaba se salía. Era su tarjeta de presentación. Pues también abandonos de Walter Roll por problemas de frenos en su Audi 4, o de Timo Salonen por avería eléctrica en el 205. Y avanzando un año en el tiempo, pues nos encontramos con la siguiente tragedia. Un año 86 que ya venía de ser bastante oscuro, pues con la desgracia de Joaquín Santos en el Rally de Portugal, donde se llevaba la vida de varios espectadores, mal colocados, por supuesto. Y bueno, pues la muerte que seguía golpeando al Mundial de Rallys. Esta vez le tocaba a uno de los grandes talentos, Henri Toivonen, pues que estaba siendo la temporada de su confirmación. Yo creo que es muy complicado aventurarse de decir los famosos ISIS, y si no hubiera pasado esto, pero quién sabe, quizás podría haber sido campeón del mundo aquella temporada. La victoria en Monte Carlo, el buen ritmo mostrado en Suecia hasta la avería de motor, pues hacían presagiar que el finlandés iba a ser un duro contrincante para Juha Kankkunen o Timo Salonen. El rally comenzó con ataque por parte del finlandés, que antes de ese fatal accidente pues tenía varios minutos de ventaja sobre Bruno Savi, gran especialista sobre asfalto, piloto de Peugeot, que venía del año anterior, como antes comentábamos. Y sobre el accidente, pues bueno, siempre cuando se trata de algo, de un caso sin resolver, como fue esta muerte de Toivonen y Crestu, pues salieron a la luz pues muchos motivos para que se diese el caso de esta salida de pista, que acababa con ambos cuerpos calcinados en ese lance del TS4. Uno de ellos, pues
que estaba lloviendo y entonces, bueno, acaba de salir con slicks. El otro es que el piloto finlandés estaba medicando por unos fuertes dolores de cabeza y tal vez pues, esos medicamentos pudieran afectarle en la conducción. Otro de los motivos fue una especie de leyenda urbana que yo evidentemente nunca se sabrá. Lo de la barra, ¿no? Pero sí, tanto esa leyenda que hay de que pues, metían flujo de combustible por las barras, como la existencia de tolueno en la mezcla de combustible, que es, pues, es un material altamente inflamable que se utiliza en explosivos incluso, pues que pudiera ser parte de la causa de la explosión del coche. También está el caso, evidentemente, pues, de un error de conducción, simplemente, aunque la gente se extraña mucho porque apenas había marcas de frenadas, solo a última hora, o sea, prácticamente encima de la curva es donde empezaron las marcas de neumáticos. Y bueno, pues una tragedia más. Yo creo que esta fue la definitiva para la abolición de los Grupo B, que dejarían de, bueno, estarían prohibidos a partir del año siguiente. Y bueno, pues una vida, dos vidas que se llevaba por delante el Rally de Córcega. Rally de Córcega que finalmente pues ganaba Bruno Savi. Cometí el error yo antes de decir que había ganado, pero no, quedó segundo 3 de Ragnotti. Este año sí que ganó. Segundo fue otro Maxi Turbo, 2 podios consecutivos para el equipo Renault. Pues eso, el francés que quedaba a 13 minutos de Bruno Savi, y tercero, otro francés, Yves Louvet, con un Alfetta GTV, Grupo A, que bueno, pues ante la falta de equipos oficiales, varios, el equipo de Lancia se retiraba tras la tragedia y el resto pues fueron cayendo como moscas por diversos motivos. Por ejemplo, Timo Salonen se salía levemente, no por desgracia como le pasó a Toivonen, se salía levemente con el 205 que dejaban encima de unos matojos. Tony Pong con los metros, decía que aquí había 3 metros oficiales para de Dioriol, Malcolm Wilson y Tony Pong. El de Dioriol, bueno, es semi-privado con ese sponsor mítico que pintaba el coche rojo y amarillo. Muchos conocerán esta decoración, a mí me parece precioso. Y en Peugeot, además de Salonen, y teníamos a Michel Mouton, que sustituía a Juha Kankkunen, un piloto al que nunca le ha gustado el asfalto. De hecho es 4 veces campeón del mundo sin haber ganado nunca un rally de asfalto, pero bueno, pues ganó el título aún sin haber corrido en este rally, lo cual es bastante chocante. De hecho, yéndonos un poco hacia adelante, decir que los equipos tenían que participar, perdón, los equipos y los pilotos que estaban inscritos en el campeonato tenían que participar obligatoriamente en todos los rallies a partir del año 95. Así que de vuelta a los años 80, pues no era tan raro que los pilotos eligiesen un rally u otro según su especialidad, porque de aquella, pues claro, había mucho piloto especialista en asfalto, los pilotos nórdicos dominaban en tierra, sí, ¿verdad? Esas son las marcas, más o menos tenían fichado el staff, pues en plan como si fuera fútbol americano. O sea, nos toca defender, pues nos toca asfalto, saco a estos pilotos, nos toca tierra. Y es un poco lo que hay un reportaje sobre Sainz que dice que Sainz y la época de cuando llegó Sainz y los pilotos, ya empezaron los pilotos expertos en todas las superficies y fieles a una marca o que podías contratar para todos los rallies de la temporada. Claro, de hecho, por ejemplo, Sainz fue campeón o bicampeón del mundo sin correr en Suecia. El primer año que corrió en Suecia fue en el 95. Igual o sea, precisamente en ese año que fue obligatorio para todos los pilotos correr en todos los rallies. Y como iba a decir nuestro amigo Pablo Quesada, muy fan de Walter Roll, Walter Roll nunca corrió el rally de Finlandia, que le quede claro a todos. Y aún así fue 2 veces campeón del mundo. Ya. Pero vamos, el rally de Finlandia había que correrlo, por favor. Pablo, lo convalidaba por 4 victorias. Ya. Venga, chao. 3 consecutivas. Que sí. Vale.
Pablo, yo hace unos años, bueno, el año pasado estuve buscando información, si había más información sobre la muerte de Toivonen, y encontré en Autosport una referencia a un foro finlandés donde el hermano pequeño de Toivonen, Henry, decía que Harry, sí. tenía fuentes que le habían dicho a él y a su madre, que fuentes de Lancia que decían que el acelerador se había quedado pillado, ¿vale? Se había roto y se había quedado pisado y que, bueno, que se había salido. Es decir, ellos cuando llegaron al lugar de accidente no había marcas en el asfalto de frenazo ni de salida, sino que directamente salió. Pero también hay que decir que en otra entrevista, hace unos años también, la madre de Sergio Cresto dicen que el cuerpo de Henry se encontró fuera del coche. Es posible, hay una especie de hipótesis que dice que el primero en llegar allí fue Bruno Savi, pero que Bruno Savi ya no tenía nada que hacer allí. O sea, es que sí, cuando llegó el coche ya estaba calcinado porque se explotó al contactar con los árboles y no se tiene constancia de que nadie más allí hubiera podido ayudarles. Entonces, la única posibilidad que queda es que Toivonen saliera vivo del accidente y quisiera prestar ayuda a su copiloto, que aún seguía encerrado en el coche, y en ese momento, pues, lo cogiera la defibrilación. Simplemente. Hay otras teorías también que dicen que, aparte de haber estado tomando medicación por fuertes olores de cabeza, que se hubiera colado en el habitáculo un fuerte olor a combustible. Sí, efectivamente. Sí, eso era lo que hablaba yo del tolueno, que era un combustible pues que daba un olor muy, muy, muy fuerte que pudiera, pues, no sé, narcotizar a los ocupantes del coche, básicamente. Y había otra teoría también no muy disparatada, no como por ejemplo la del óxido de nitroso en las barras, que son, a mi criterio... Sí, suena más a aliens. Sí, suena a aliens. Era que en busca de un peso menor para el Lancia hubieran aligerado con un material más fino el depósito y que a consecuencia del fuerte golpe hubiera partido y estallado. Es una de las opciones más creíbles para esta declaración. Esos coches de Grupo B, y hace unos meses tuvimos la desgracia en el Rally Isla de Mallorca Clásico de ver lo que pasa con esos coches. Llevan, por ejemplo, el R5 que salió ardiendo, el R5 Turbo 2, llevan los depósitos debajo de los asientos. El S4, si habéis visto un S4, es prácticamente igual, no lo lleva debajo de los asientos, lo lleva detrás. Lo lleva detrás. Entonces, cualquier golpe fuerte, y si cualquiera de nuestros oyentes que busque una foto de cómo sacaron los restos del coche, son coches que eran un enjambre de barras con ruedas, un motor enorme y ya está. O sea, no había ni cortafuegos. El sistema de extinción me parece que no llevaban sistema de extinción, llevaban un extintor portátil si querían. Pero pensar en Córcega es una isla totalmente montañosa donde hay unos barrancos que da miedo, llenos de árboles. Y cualquier salida a alta velocidad ahí, pero que ahora en un rally moderno te pasa y te puede... A lo mejor no explota, ¿vale? Por otras razones, ¿vale? Porque los coches modernos llevan cortes de combustible, llevan muchas historias, pero es un rally peligroso, como son los rallies, y más en Córcega por la situación que tienen y por los coches que... Estamos hablando del año 86, o sea, la normativa, la seguridad a los rallies llegó no en el 87 por el accidente, sino hasta el 90 y tantos no se empezó ya a pensar en una normativa más seria para la seguridad de los ocupantes. Claro, porque además de aquella, hay que recordar a nuestros oyentes que los coches aún no llevaban unos depósitos de goma deformables. O sea, que antes un depósito, pues llevaba un golpe, podía reventar. En esa época que en Grupo B había como carta libre para hacer lo que quisieras, claro. Pues ellos hacían un depósito de acero. Decían, pues vamos a hacerlo más ligero. Pues hacían un depósito que lo hacían los mecánicos de la marca en la casa de aluminio. Y si lo siguiente lo puedo hacer de titanio porque pesa menos, claro, esos materiales en caso de un golpe se rompen y dejan salir el líquido que hay dentro. Los depósitos de seguridad actuales, lo que ya es un depósito de goma dentro. Entonces, lleva una carcasa externa de aluminio, pero dentro lleva una goma gorda. Y eso garantiza unos golpes sin que se rompa bastante importantes. Claro, y por no decir otros materiales, como por ejemplo el Kevlar o el magnesio, que en contacto con el fuego, pues, vamos, sí, como un papel. Arde muy rápido, sí. Sí, exactamente. No, a ver, eso es como todo. Pensamos que en el año 86, en el auge de los Grupo B, había una competencia como no hay ahora. Es decir, ahora en el Mundial tenemos 3-4 marcas, entonces había muchas más marcas implicadas y se hacían verdaderas salvajadas con tal de estar adelante
Y bueno, pues como era el mundo del motorsport, o sea, todos hemos visto fotos de Fangio sin cinturón. O sea, tenemos que tener en cuenta que la seguridad en este deporte ha llegado hace poco, no es desde siempre. Sí, en mediados de los 90, más bien, fue cuando pues tanto los accidentes en Fórmula 1 como en resistencia como en rallies pues confluyeron en que pues había que tomarse las cosas más en serio y no dejar tanta carta libre en favor de la seguridad, no en favor de las prestaciones, que yo para mí los grupos B no debieran ser abolidos, simplemente pues reajustar un poco el reglamento en favor de la seguridad. Sí, además, la prohibición fue al día siguiente, cuando Claro, el amigo francés se le saltó y dijo que los prohibía directamente, sin claro, pensar en todo lo que había claro, detrás. Y firmado en una hoja de un hotel, además. Fue todo muy rápido y a la ligera, sin pensar. Pero una de las razones también fue el accidente de Portugal. A ver, un coche se puede salir, tenga 50 caballos o 500. Si le está pasando la gente a 2 milímetros del dedo gordo del pie, básicamente. Si se sale, lleva varios por delante. El problema no eran los coches, el problema era la concentración de gente que había en Portugal siempre. Que bueno, no sucedió una desgracia antes porque no le cuadró, pero vamos. Yo creo que se podría haber seguido con estos coches únicamente reajustando la reglamentación, o por ejemplo, con la entrada de los grupos S que estaba proyectado que entrasen en torno al 87, 88, pues reajustar ese reglamento, ¿no? Poner unas condiciones de seguridad más Claro, altas. exactamente, se puede haber dicho, mira, pues este año había un accidente grave, pues este año cerramos y damos en lo que queda de año para sacar una normativa de seguridad, que había material y había formas de hacerlo, porque se podía haber dicho, pero directamente entonces era FISA, no sé si era ya FIA, era FISA todavía, tiró por la calle de en medio y suspendió todo. Bueno, es lo que yo digo, con los grupos S los coches habrían seguido siendo espectaculares, y no la chusta que nos traga, bueno, en su época, la gente que vivía de aquella, que la chusta que se tragó con los grupos A de finales de los 90, que yo creo que es de lo peorcito que hubo en rallies, con, bueno, dominio absoluto de Lancia y, vamos, muy poca emoción. Hasta que, bueno, ya con la entrada de Toyota y tal, pues ya se animó más la cosa, luego Subaru, Mitsubishi, etcétera, pero vamos, esos añitos fueron bastante sosos. Sí. Años sosos que yo creo que saltaremos de largo en el próximo Remember, ¿verdad? Sí, 87, 88, 89, yo no son años que me gustan mucho. Pues años que pasaremos de larga.